Ah, Profe, buenas noches. buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Ya, en el libro vamos a trabajar hoy día en la página número 32. Ay, sí, profe, me jodió. Estoy sin el libro, yo estoy acá en Gualaceo, profe. Ah, no, no importa. Ya, profe. Ya, para no ir cargando tanto. ¿Está en Azogues o en Guala? No, es que el sábado vine acá a Gualaceo para dejar el portafolio de mis hijos. Ah, Ya mañana me regreso, si Dios quiere, para allá. ¿usted vive en Azogues, no? Bien, sí, hasta este tiempo, porque es campito, para no estar encerrados aquí en el centro. Ah, Sí, si no, aquí paso yo a la de Doña Clase. Profe, buenas noches. hola, buenas noches. A ver, chicos, entonces, para los que tienen el texto, abrimos la página número 32 y vamos a hablar hoy día lo que es el arte y cultura. Ya. Ay, hoy día tenemos arte y cultura ya. Ajá. Ya. En el arte y cultura dice el encuentro con la alteridad. Hablamos de dimensión personal, afectividad y emocional. En el objetivo tenemos exponer ideas, sentimientos y puntos de vista personales sobre los distintos manifestaciones culturales, artísticas, propias y ajenas. Participar en la renovación del patrimonio cultural tangible mediante la creación de productos artísticos, los que se mezclan en elementos de la artesanal y los contemporáneos. De pronto, ¿qué entendemos nosotros como arte? La vez pasada ya dijimos que era belleza, que era contextura, ¿qué más decíamos que era arte? Creatividad, ¿qué más decimos que era arte? Algo que elaboramos con las manos. Ya. Cultura, por Pues ejemplo, más, creo, cultura, hablamos de tradición, de pronto vestimenta, de pronto rasgos religiosos, fiestas religiosas, fiestas folclóricas, basadas en diferentes tonos y en diferentes músicas, ¿no es cierto? Eso es para nosotros arte y cultura, ¿no es cierto? Yo hablaba que teníamos que tener de pronto creatividad, porque yo puedo hacer arte simplemente con el hecho de tener cosas recicladas, yo puedo hacer arte. Sí, la vez pasada hablábamos de que había un señor, sí, elaboró, era un chanchito, ¿sí se acuerdan que había en el texto? Había un chanchito elaborado solo con reciclado de las tapas, ¿sí? De diferentes materiales, por ejemplo, de plástico, de latas. ¿Alguien me dijo algo? Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches, Bien, profe. ¿Cómo le va? bien, muchas gracias. Bienvenida, doña Anita. Me da gusto de volverle a escuchar. Muchas gracias, profe. Bienvenida. A ver, chicos, entonces de pronto tengo unas diapositivas, vamos a ir conversando acerca de lo que, y también tengo un video para que observen, ya. Voy a compartir con ustedes. Para los que ingresaron recién, esto está en la página número 32. Pero primero vamos a ver la diapositiva y enseguida comparto, ¿ya?
Ya, esperemos que se me llene un ratito la pantalla. Ya. Arte y cultura. Tenemos, antes de empezar, tenemos un videíto para que ustedes, de pronto no se ha de escuchar bien, pero al menos tratemos de estar en silencio para que se oiga un poquito si quieren. ¿Ya? Y luego vamos a ir hablando acerca del video que vemos, vamos a ir conversando. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres han representado simbólicamente su verdad mediante la palabra, la imagen, el sonido, las acciones y los objetos, comunicando ideas sobre su entorno, sus formas de vida, sus valores, cosmovisiones e identidades. A través de las artes, las personas hemos podido expresarnos, desarrollar nuestra creatividad, comprender nuestra realidad e imaginar cómo esta puede ser transformada. Estas posibilidades no deben ser ajenas a la escuela, sino aprovechadas y promovidas en ella. No se escucha bien, profe. Plantea como uno de los aprendizajes del perfil de egreso que los estudiantes aprecien las representaciones artísticas culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y puedan crear proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas. Pero, ¿cómo debemos dominar la enseñanza del aprendizaje del área de arte y cultura? Esta área se sustenta en un enfoque multicultural e interdisciplinario. Es multicultural porque reconoce que toda producción artística tiene características sociales y culturales. Busca incorporar expresiones artísticas indígenas, urbanas, rurales, migrantes y juveniles, entre otras, y salvaguardar el patrimonio cultural que se puede estar perdiendo si no se valora desde la escuela. Es interdisciplinario artísticas culturales para las diversas creaciones artísticas. Y al estudiarlo, No se escucha nada, profe. manifestaciones artístico-culturales. Ya está lo más que puedo alzar. Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales. Es informarse acerca de la cultura en que se origina o produce el arte. Ahí está lo más alto. Incluye su creación y la manera en que transmite su significado. Reflexiona creativa y críticamente. Supone interpretar las intenciones y significados de manifestaciones artístico-culturales que hayan visto o experimentado y emitir juicios de valor, integrando información obtenida a través de la percepción, el análisis y la comprensión de los contextos. Para desarrollar esta competencia, el estudiante usa diversos lenguajes artísticos para expresar
sus capacidades creativas y reflexivas para generar sus propias ideas, planificar, concretar sus propuestas. Y técnicas de los diferentes artísticos. Aplica procesos creativos. Se pueden generar ideas, investigar con la participación colaborativa en relación a la dirección específica. Intervenir sociales en procesos y proyectos. Significa registrar tus sugerencias. Al menos sí se escucha, ¿no? O sea, al menos se ve. Se ve, sí, profe, pero no se escucha ratito, se escucha algo, nada más, nada casi. No se escucha nada, profe. ¿Sabe solo qué? se Mejor ve. voy a apagar mi micrófono para que puedan escuchar, ¿ya? Vamos a celebrar estos espacios siempre promuevan la participación de todos y todas, el trabajo de equipos heterogéneos e inclusivos, el respeto. Ay, sí, profe, peor, no se escuchó nada. Se fue la voz. Terminó todo. Compromiso con el medio ambiente, que se manifiesta Creo que se escucha solo, o sea, por su micrófono, más no transmite a todo el grupo. y el uso de nuestras facultades críticas y creativas nuestros proyectos. Los estudiantes necesitan la Ya, bueno, aquí en la parte del video nos estaba enseñando lo que es arte, ¿sí? Y desde donde teníamos que innovar a los estudiantes desde la parte de lo que es la escuela, ¿sí? Ayudando, innovando a los estudiantes para que sepa lo que es el arte. Entonces, el arte es un término, arte proviene del latín ars, cuyo significado se refiere a la disposición, habilidad y virtud para realizar alguna cosa. Las artes, como parte, son fenómenos socioculturales que pueden explicarse a través de un contexto históricos, sociales, económicos y políticos. Sí, yo puedo demostrar el arte mediante ejemplo, puedo hacer de una hojita de árbol, yo puedo hacer un pito, ¿sí? Y puedo sacar sonidos, ¿sí? Yo puedo hacer música, ¿sí? De pronto puedo llevar la imaginación elaborando trajes con diferentes materiales como ser papel, de pronto lo que es el plástico, sí, yo puedo hilar, deshilar el plástico y hacer unas faldas para sacar diferentes distintas formas de vestir, ¿sí? Tipos de arte. Tenemos lo que es la arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de la construcción de edificios. Participa igualmente la ciencia y las matemáticas aquí. En la pintura es el arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objetivo concreto, visible, sugerido por líneas y colores, como lo están viendo aquí ustedes en las figuras. De pronto, ¿ustedes qué interpretan en esta figurita de aquí en la pintura? ¿Qué observamos? Movimiento, profe. Ya, de pronto un movimiento, de pronto un sol, de pronto como viento y de pronto que haya unos árboles y un paisaje, sí, se ve como un pueblo, se ve como si fuese un pueblito.
Sí, Ajá. escultura. Eso, Escultura es la... vamos a ver. Ya, De Vincent Van Gogh, profe. La ya, noche estrellada. ya una noche estrellada. Dice, la escultura, la palabra escultura procede del latín esculpere, esculpir. De acuerdo, la real escultura es el arte de crear formas, figuras, ¿sí? O figuras abstractas, ¿sí? Las obras se pueden expresar mediante formas sólidas, reales, volumétricas y tienen alto, ancho y profundidad. Se puede hacer grandes, dependiendo de la intensidad. ¿Ustedes qué observan en esta imagen? De pronto, ¿qué querrá interpretar? Yo, por ejemplo, le veo en la imagen que quiere interpretar de pronto un tipo de danza. ¿Ustedes qué le ven? Baile, Ya, ballet. ya. Parece eso de, ¿cómo es? De contorsionismo, profe. Muy bien. Ya. Tenemos también lo que es la literatura. En el principio hablábamos que nuestros antepasados sí interpretaban y eran interpretados lo que ellos escribían, sus texturas. Ya hemos conversado muchas de las veces, ellos utilizaban diferentes colores y tonos, por ejemplo, en las plantas, sí, recogiendo diferentes flores y tomándoles de colores. Entonces, aquí hablamos de literatura. La palabra literatura proviene del término latín que hace referencia al conjunto de saberes para escribir, leer bien. El concepto está relacionado con el arte de la gramática, retórica y la poética. La literatura es el arte que emplea como medio de expresión de la lengua, ¿sí? De cómo interpretamos, de cómo vemos. De pronto, nosotros sabemos interpretar, por ejemplo, cuando leemos un libro y sabemos si es que es de matemáticas, de ciencias, de lengua. ¿Por qué? Porque sabemos leer y sabemos diferenciar, ¿sí? De pronto observamos también, viendo al libro le podemos tocar su textura, si es grande, gordo, flaquito, ¿sí? Le podemos tocar, le podemos interpretar por medio de la vista, ¿sí? Podemos interpretar. Entonces, lo mismo pasa con la música. Podríamos definir a la música como un sonido organizado en este medio. Se puede combinar muchos recursos, por ejemplo, los sonidos disonantes y consonantes aleatoriamente. Por ejemplo, podemos diferenciar diferentes formas. Por ejemplo, en la música tenemos los términos do, re, mi, fa, sol, la, si, que esto nos ayuda para poder interpretar y ir entonando diferentes músicas y tonalidades, de pronto lentas, románticas, bailables, merengues, cumbias, dependiendo a lo que yo quiera interpretar, ¿sí? También tenemos en la parte de la danza es una expresión artística, ya que en ella se observa creación y expresión constituye un lenguaje en donde el mensaje se transmite por medio de símbolos elaborados con el movimiento del cuerpo. Entonces, por ejemplo, observemos aquí, de pronto, como decíamos, puede estar interpretando algo, pero tiene que saber. Por ejemplo, cuando hay esto de la escramuza, sí, la escramuza también es un tipo como danza, sí, pero tiene su significado. Ellos elaboran y ellos están interpretando de pronto cuando salen con flores y también saben salir unas chicas acompañando, de pronto tiene su forma de interpretar, su forma de disfrutar su tradición, su cultura, ¿sí? Y ahí está basado en la vestimenta, ¿sí? De pronto en la elaboración de su ropa, porque no es lo mismo que utilizamos todos los días, sino esa danza tiene que ser
como más llamativa al resto de personas, ¿o me equivoco? Es así, profe, que llame la atención a los demás, uno se hace para que llame la atención a los demás, el significado también que tiene cada paso. Ya, por ejemplo, hablábamos de las tonalidades o de los tonos de música, hablábamos que de pronto, dependiendo, puede haber rock, clásico, metálico, no sé qué rocks nomás habrá. De pronto puede haber en la parte en la folclórico, también interpreta de pronto la música, interpreta y la letra también es expresada de pronto de los antepasados. Ejemplo, una canción, yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. ¿Sí ha oído esa música? De pronto manifiesta como realce, como historia, ¿sí? Manifiesta como un rango de melancolía, de pronto ansiedad, por ejemplo, de recordatorio de algo que pasó, ¿sí? Un sentimiento de pronto también. En la parte del teatro, hablamos de la palabra teatro, deriva del sustantivo teatro, que significa veo, miro y soy espectador. Se define como el arte de representar a la parte de las obras dramáticas a través de la voz, el cuerpo para interpretar personajes o acción. En la parte del teatro también, simplemente yo puedo expresar por medio de movimientos sin que haya sonido, ni siquiera puedo compartir. Sí, yo puedo trabajar en la parte del teatro dramatizando diferentes. Un actor puede transmitir diferentes papeles, ¿sí? ¿Es verdad o no? Puede hacer a la vez de ejemplo del papá y de pronto el novio, puede interpretar y hacer diferentes papeles, ¿sí? En el teatro. ¿Por qué? Porque la misma persona que está dramatizando puede formar o realizar diferentes papeles en su obra, ¿sí? Pero él está dramatizando, pero también puede ser dramatizado a través de expresado con la voz o a través solamente expresado con el movimiento de su cuerpo, ¿ya? También tenemos lo que es el cine. El cine puede producir obras artísticas como su lenguaje. Es una forma de comunicarse realidades, ilusión y movimiento. En este caso, en la parte del cine, es como ver una película, ¿sí? De pronto, tiene que darle ese gusto, esa tonalidad al espectador, ¿sí? De pronto va a haber, por ejemplo, dificultades en este caso, tiene que estar preparado que se escuche bien, que haya buen sonido, de pronto salga bien la imagen, sí, eso es el cine. Cine puede producir obras artísticas, dice, con su lenguaje. Y también puede haber de diferentes idiomas, por ejemplo, inglés, castellano, de diferentes idiomas, ¿sí? También tenemos lo que es la cultura. La cultura es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. La cultura incluye normas de valores y creaciones. Por ejemplo, como observamos ahí en el video, de pronto está interpretado en la parte de la cultura, vestimenta, modo de expresarse, su lenguaje, de pronto sus tonalidades de los colores, ¿sí? Puede ser interpretado. De pronto, ¿qué más podemos decir que es cultura? De pronto, reglas o normas que tenga, ¿sí? Eso quiere decir culturas. Funciones de la cultura social son función esencial de la cultura, consiste en reunir una pluralidad y de personas en una colectividad específica. Por ejemplo, como estamos observando en el video, puede ser hombre, mujer, puede hacer diferentes papeles o puede ser de diferentes lugares, ¿sí? Culturales, de pronto puede ser
de la parte, su vestimenta puede ser folclórica, de diferentes índoles, ¿sí? En la parte psíquica, la cultura de alguna forma moldea a las personalidades individuales que componen una sociedad. Les da forma constituyéndose en miembros de una sociedad y no de otra. ¿Sí? De pronto, cultura, hablamos de diferentes juegos, ¿sí? Ejemplo, de diferentes formas de bailar, música, tonalidades, colores, vestimenta, adaptativa. Quizás en la función fundamental, la que hace referencia tanto a la función social como la función adaptativa, a la cultura, en cierto modo, es la delegada del instinto en el ser humano. Por ejemplo, yo puedo interpretar y explicar que la adaptación no es solamente para personas que están involucradas en la parte del arte y de la cultura. Esto se puede ir enseñando, adaptando a los estudiantes o a los niños pequeñitos, inculcándoles de pronto que la pintura, la música, la danza, trae algo bueno a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque después podríamos tener o obtener grandes pintores, cantantes, interpretadores, de pronto en el teatro, en la parte de la obra de teatro, cine, no sé, por ejemplo, tenemos también arte callejero. Hay personas que se dedican a hacer arte. En este caso se ha visto o se ha escuchado en la parte de las personas que son del Perú, de Bolivia. A ellos les gusta hacer arte. Aquí también en el Ecuador tenemos a Michelena y creo que hay diferentes otros artistas también que interpretan ellos, ¿sí? Hacen diferente papel, diferente personaje, ¿sí? Están involucrados también en lo que, en las músicas, en la forma de hacer sentir bien a la persona, ¿sí? Dramatizando personajes, por ejemplo, políticos, sociales, religiosos y una infinidad de cosas, ¿sí? Competentes de la cultura. En las culturas podemos distinguir 5 componentes: los símbolos, el lenguaje, valores, normas, objetos y materiales. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es arte y cultura entonces, chicos? ¿Qué ha sido arte y cultura? La cultura, como dijo usted, profe, que puede ser una cultura en vestimenta, en cómo vivimos. Ya. En el arte puede ser pintura, música. Ya. En la parte de su texto, usted tiene en la página número 32, hablamos de los sociales y los culturales. De pronto, yo observo en esta imagen que hay algo cultural, donde pronto me están mostrando que es un tiempo de vivir una fiesta religiosa, donde se comparte danza folclórica. De pronto está interpretado en lo que es las montañas, todo nuestro paisaje, de pronto interpretado también en este caso, los cohetes, donde muestran coloridos, en este caso también observamos que los globos están yéndose por el aire, y es una forma de expresar, sí, que hay fiesta, sí. Ustedes cuando hay fiesta, usted se siente contenta, ¿cierto? Se siente orgullosa. De pronto, hay momentos que también se siente melancólica, pero depende a la música, ¿cierto? Por ejemplo, música de Gerardo Morales me va a llevar a qué? Alegría, de pronto puedo interpretar, pero en las fiestas me ponen diferente música, ejemplo, en la hora loca, yo puedo bailar diferentes músicas, ¿sí? Pero eso es un tiempo de qué? De música mixta, sí, de pronto, entreverada, pero yo ahorita estoy hablando de arte y cultura. Sí, de pronto, ahorita lo que yo me interpreto es arte y cultura, lo que vivimos nuestros pueblos,
sí, lo que se vive en nuestra, ya sea la parte social o cultural, sí, lo que En vivimos. general, claro. En la parte general hablamos. Pero también nos habla, dice que teníamos diferentes partes, lo que es el arte, dice que es un término que proviene del latín, pero también nos estaba diciendo, enumeremos nada más, que tenemos diferentes tipos de arte, como la arquitectura, la escultura, la pintura. ¿Qué más tenemos? Vamos leyendo. La literatura, la música. Literatura. También tenemos la danza, el teatro, el cine. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2 clases de cultura. La cultura es un conjunto de conocimiento que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, dice. La cultura incluye normas de valores y creaciones. Usted se ha visto que hay chicos que les gusta pintar en las paredes y les gusta, por ejemplo, pintar para mostrar al público, ¿sí? Y dejar una imagen, de pronto, no maltrato a los animales, sí, el cuidado de los animales, el cuidado de las plantas, de pronto interpretando que el arte es muy lindo, de pronto, ¿en qué más puedo interpretar? En la música, sí, está basado en todo eso, lo que es lo que es la cultura. Funciones de la cultura, habla de lo social. Funciones esenciales de la cultura que consiste en rendimientos con diferentes lugares de diferentes países, regiones, pueblos pequeños, ya está dándonos unos ejemplos. Entonces, en la página de usted, la página número 33, Marcelo López, si está ahí, me ayuda con la lectura donde dice la cultura ecuatoriana. Ya. La cultura ecuatoriana contemporánea tiene raíces diversas y profundas en una historia tan rica como multiétnica. ¿Qué es eso? Étnica es de su lugar, étnico es de su propio lugar, sí, de pronto lo que digo, religión, vestimenta, modo de vestirse, modo de vivir, su lenguaje, sí, ese es étnico. Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde Europa, África, etc., así como las muchas nacionalidades indígenas autóctonas del país, Autóctonas, ya. sí, del país, todos han contribuido a lo que hoy podemos denominar como cultura ecuatoriana, desde las ricas y variadas tradiciones culinarias, hasta las costumbres, hasta la hora de celebrar las diversas festividades religiosas. Es todo un placer el explotar la cultura ecuatoriana. Ya. Gracias. No, hasta ahí. Vamos a observar en la partecita del dibujito que tenemos de la página número 33. ¿Qué nos estará interpretando? Del Viernes Santo. De pronto, la Viernes Santo. De la Semana Santa. De la Semana Santa, ya. Ajá. Me ayuda con la lectura, Diego, después donde dice pueblos amazónicos. Ya, profe, listo. No me sale, pero profe. ¿Por qué? No sé. Diga. Pues. Está en el libro, compañero. En el No, libro. Yo no tengo libro, profe. no tiene libro. A ver, señora Diana Cajamarca. A ver, dice, pueblos amazónicos, fronterizos, aldeas pesqueras en la costa del Pacífico, antiguas haciendas andinas en la sierra, mercados indígenas, ciudades coloniales y más. Son algunas de los ingredientes que conforman al amasijo cultural ecuatoriano.
cada uno luchando por conservar su propia identidad e historia, a la vez que transitan juntos un mismo camino hacia el futuro. Gracias a la naturaleza diversa del Ecuador, combinaba con sus dimensiones compactas. En este país es posible vivir varias experiencias culturales en un mismo día, viajando en un bus o en un auto unas pocas horas. El visitante puede conocer varias comunidades con costumbres y etnias predominantes totalmente distintas. Ya, gracias. Dice, en Ecuador es el hogar de diversos grupos indígenas, muchos de los cuales aún conservan sus idiomas colombianos. El grupo más numeroso es el de Quichua, andinos como más de 2 millones de individuos. Otros grupos andinos menos numerosos son los caranquis, octavalos, cayambis y panzaleos, salasacas, puruguaes, cañaris y saracuros. Por ejemplo, todavía hay lugares, ¿no?, que todavía conservan, ¿sí?, su idioma, su forma, su vestimenta. Por ejemplo, aquí en nuestro entorno tenemos a las personas de Caguachún, las personas de San Juan, ¿sí? Pero también sí nos damos cuenta que hay algunas personas que cambiaron su vestimenta, pero hay algunas que todavía la conservan. Por ejemplo, antes se sabía utilizar, o se podía también ver, que cuando moría alguna persona se tenía que utilizar la vestimenta de color negro, ¿sí? Inclusive tenía un ritual, ellos, que a los 5 días tenían que lavar la ropa del muerto, ¿sí? El 5, ¿qué dice? Se llamaba el 5. Y el día de su muerte, o el día de su velorio, también eran adorados. Nosotros aquí lloramos, pero hay lugares que ellos hacen como tipo ritual y bailan, ¿sí?, dándole homenaje, como que Sí, porque alabándole que de pronto se va. porque dicen que va a una mejor vida. Que va a una mejor vida, exacto. Nuestros antepasados también tenían la forma de enterrar a nuestros antepasados con comida, porque ellos se imaginaban que va a vivir en otro lugar, ¿sí? De pronto van a tener necesidades, ¿sí? Entonces sí se dan cuenta que esto se viene dando a lo largo de nuestra historia mismo, ¿sí? Ya, continuamos. Señor Riaza, ¿usted tiene el texto? Sí tengo, profe. Ya, ayúdeme, donde dice la cuenca amazónica. La cuenca amazónica es tan rica en culturas indígenas como lo es la sierra. A pesar de las crecientes presiones ejercidas sobre ellos, parte de la industrialización, aún muchas de sus tradiciones ancestrales se mantienen vivas, como el caso del chamanismo, las etnias indígenas de la Amazonía son auroranis, záparos, cofanes, quichuas amazónicos, sionas, secoyas, shuares y ashuaras. Ya, en este caso dice que los chamanes, sí, es como decir el jefe, sí, de pronto que ayuda a diferentes enfermedades. Eso es un chamán. Un chamán está en la parte buscando la medicina alternativa, lo que es medicina natural, que puede ser curada por medio de las plantas medicinales. Ellos ni siquiera utilizan venir a comprar unas pastillas en la farmacia, no, ellos le hacen con sus mismas agüitas preparaciones, de pronto curaciones, inclusive es bueno, ¿no? Hay personas que dicen que hay que curarse del chungo, del ojo, de pronto un florecimiento que está involucrado en limpiar con diferentes
plantitas, ¿sí?